Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde usted escuchará lo que escriben nuestros articulistas y columnistas de lo que pasa en el mundo, en México y por supuesto en el estado de Chiapas. Recibo un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y aquí en el estudio saludo como todos los días a mi colega Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Pues con muchas noticias, mi Tony, buenas tardes. Mañana, viernes 13, que es cabalístico de noviembre, cumple 67 años el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Mañana? Así que no intente llevarle serenata, ya dijo, o mañanitas, porque ya pidió que hay que cuidarnos, no hay que bajar las energías para combatir el coronavirus. Y bueno, hoy fue un día importante también. Se le corta aspiraciones o negocios a esos políticos y el crimen organizado que usaba las outsourcing. Un lavadero de dinero. Lavadero de dinero, hermano, que en Chiapas era negocio a lo grande y en otros estados también. Y hoy abordó en la mañanera el presidente ese tema y dijo que ya está enviando esa iniciativa de ley, y como tiene mayoría, le damos la noticia para aquellos que les ha gustado este asunto de negocio redondo. Las outsourcing, hay muchas en el estado de Chiapas y muchos políticos del pasado y del presente se han visto beneficiados con este gran lavadero de dinero, contratación de miles de personas sin darle de alta en el seguro social, etcétera. Ha sido un gran negocio redondo y el presidente les manda saludos y les decimos que como tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, seguramente pasará aprobada esa iniciativa de ley. Y por supuesto que tiene que ver con cerrarle el paso a estos personas que les gusta andar desviando recursos, y tiene que ver con la víspera electoral, porque muchos empresarios están muy vinculados con políticos y para obtener ganancias redondas en los procesos electorales y dentro de la administración pública, sobre todo tener proveedores ad hoc, fachadas financieras como hospitales, como proveedores de papelería, de limpieza, etcétera. Ha sido todo un lavadero de dinero y que ojalá se apruebe esta ley que impactará, por supuesto, sin lugar a dudas, en el estado de Chiapas, Javier. Yo puedo sacar una lista aquí de expolíticos, exgobernadores que hicieron presuntos empresarios que hicieron muchísimo dinero a través de estas empresas y que algunos hasta quieren volver a regresar a la política. Así es, pues entrando de lleno con el Arsenal de Plumas, una situación bastante patética que ha ocurrido en el estado de Chiapas. Como hoy escribe muy bien Héctor Estrada, nuestro compañero, en su columna en La Mira, que él hace un llamado urgente para que existan leyes y se castigue el maltrato animal en el estado de Chiapas. Él expone algunas cifras. Solamente en Tuxtla Gutiérrez hay la existencia de alrededor de 53,000 perros callejeros. Solamente en Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente un perro vagabundo por cada 10 habitantes en la ciudad. Y anota que apenas este miércoles 11 de noviembre alrededor de 50 perros fueron envenenados en la colonia Montecristo de la capital de Chiapas, recientemente también en Comitán, recientemente en varios municipios. Algo está pasando y esto pues diríamos que si no le gustan las mascotas, déselo a algunas personas que lo puedan hacer, y si tiene algún problema con el vecino, no los envenene, porque así están surgiendo. Muchos dicen que son mascotas golpeadas, laceradas, asesinadas brutalmente y hasta violentadas sexualmente, con casos documentados que no dejan espacio a la duda sobre lo indispensable que resulta legislar para castigar a las personas responsables de dichos abusos. Son seres humanos desensibilizados que también significan un riesgo latente a mayor escala. Y tiene razón, habría que preguntarles a los diputados del Congreso local e incluso a los diputados federales con dependencia de Chiapas que nos representan allí en la Cámara de Diputados de San Lázaro,
qué están haciendo al respecto, porque esta constante, estas repeticiones de maltrato animal, Javier Auditorio, Sí. es ya preocupante, ¿eh? Sí, es uno de los temas que indignan, Tony, y más ahora que las redes sociales están en todo. No debemos pasar ese tipo de situaciones. Yo creo que hay que penalizarlas, hay que ser muy estricto en ese tipo de situaciones. Y si tú me lo permites, antes de pasar a la siguiente columna, quisiera retomar la portada del diario Ultimátum, Adelante. que sí me preocupa lo que está pasando en el Icatech, donde Así es. la titular está pidiendo renuncias a algunos empleados. La titular es Fabiola Elizabeth Astudillo Reyes, y hubo personal de esta institución aquí en Tuxtla Gutiérrez que está sufriendo de hostigamiento del actual gobierno, en especial en esta dependencia estatal llamada Icatech, donde dicen que no les van a pagar sus aguinaldos ni sus quincenas si no firman su renuncia sin fecha. Una violación a los derechos laborales y a los derechos humanos que está provocando esta funcionaria estatal aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez, llamada Fabiola Elizabeth Astudillo Reyes, que no tengo el gusto de conocerla, y sería interesante saber qué opina sobre esta denuncia que se está dando a conocer aquí en Ultimátum y está en la portada de este diario, que tiene el compromiso siempre de dar a conocer cosas injustas que pasan en Chiapas, en el país y en el mundo entero. Así es una situación muy lamentable en el marco de la pandemia, donde de por sí se han limitado los empleos, en la iniciativa privada ha tenido muchas dificultades para reactivar la economía, y que un ente público vinculado al estado de Chiapas esté haciendo estas acciones, pues son lamentables, y afortunadamente qué bueno que se dio a conocer para que así los propios empleados pues hagan lo conducente en el marco de la ley, se vayan a las instancias correspondientes y empiecen a hacer sus trámites de demanda para que les respeten sus derechos laborales, que sin duda alguna van a triunfar. Hay un respaldo institucional, claro, para que se respeten sus derechos laborales. No te pueden correr a las buenas de primera, a menos que tenga una justificación bastante comprobada, si no estás haciendo bien tu trabajo, etcétera. Hay muchos argumentos para despedirte, pero en estos momentos yo no he visto que el Ejecutivo del Estado y otras secretarías de Estado estén haciendo eso, sino al contrario, mínimamente no te corren, no habrá aumento salarial, sí, claro, por supuesto, pero y sobre todo considerando el contexto político, social, económico de Chiapas, que el principal empleador es el gobierno. Si tú corres a una persona, seguramente se va a ir a cualquier lado, porque no hay empleo en el estado de Chiapas. Así que esté pasando esto. Y ojalá eso en el Icatech, yo creo que ya algunas instancias deben haber tomado nota de esta información que traemos a 8 columnas, porque es una violencia simbólica que te estén amenazando en correrte y que te amenacen ahí para firmar un documento. Eso y leo sin fecha. Ojalá esto llegue a los oídos del gobernador, que sé que es un político comprometido y que está en contra de estas violaciones a los derechos laborales, porque las cosas no se hacen así, porque ha tenido muy mala suerte el Icatech, han pasado de Guatemala a Guatepeor, y ojalá esto se resuelva. ¿Cómo ves, mi Tony, si nos vamos a otra columna importante el día de hoy? Así es, pues nuestro subdirector Alejandro Muguel Serrano escribe ya revelando esto que veníamos comentando de las alianzas, que es un hecho que se van a dar a alianzas a nivel nacional, estatal, en el marco de las elecciones federales y estatales. En el caso de Chiapas, lo que acuerden a nivel nacional seguramente va a repercutir en los estados, por supuesto con sus particularidades, si así lo desean, en algunos municipios, en algunos distritos, irán formalizando, cristalizando estas alianzas. Todo parece indicar que el PRI, PAN y PRD van con Sí por México, es lo que plantea hoy Alejandro Muguel, y en una de sus columnas dice que los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el de Acción Nacional, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, acudieron a la convocatoria realizada por el movimiento Sí por México y pactaron ir juntos para las elecciones del 2021. Solo los partidos políticos
consolidados pueden formar alianzas y coaliciones, eso es cierto, viene en las nuevas reformas electorales, a fin de participar en el proceso electoral, pero las organizaciones de la sociedad civil pueden pactar alianzas de facto para apoyar un proyecto político, y esto está siendo, sí, por México. Muy interesante, donde están ahí, pues algunos que el propio presidente de la República ha declarado como sus enemigos. Lo recuerdo muy bien, viene aquí en la columna de Alejandro Moguel, X González, Javier X González me parece que era, sí, vinculado a Televisa, vinculado a los empresarios. Él estuvo muy apegado en aquella época de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y a propósito el presidente de la República ya les mandó un mensajito, ya les mandó a investigar con la unidad de inteligencia financiera del señor Nieto, que es el brazo ejecutor del presidente, y que si no le pregunten a los priistas cómo los trae corto, empezando por Videgaray. También el presidente dijo que ya se está investigando a Mexicanos Primero, donde está esta organización Sí por México, tiene ciertas facciones ahí incluidas, y el presidente ya dijo que están investigando porque esta agrupación recibe financiamiento público, sí, para hacer una oposición hacia su gobierno, hacia el gobierno de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se va a poner interesante esta alianza, yo diría que más que legal en términos del proceso electoral y con las instancias correspondientes como el INE o el IEPC en su momento, pero ya se están lanzando al ruedo, están mandando mensajes que van a ir, y lo interesante es que acudieron los partidos políticos, que ellos sí pueden hacer alianzas, por supuesto, en el marco de las limitaciones y la flexibilidad que dan las leyes electorales de este país. Sí, de hecho ya lo tienen cocinado, sí, es nada más respetar la ley electoral, pero lo interesante, Tony, va a ser que Morena, que no es un partido político, que es un movimiento nacional de regeneración, movimiento fuerte, Frankenstein, que es Morena y que fue hecho de diferentes movimientos y opositores que en su momento hoy son parte de la Cuarta Transformación, Frankenstein de Morena. Va a estar interesante, Tony, no se van a disciplinar muchos, y vas a ver que aquellos que coincidían o coinciden en el proyecto de Morena y no tengan la oportunidad de participar a las gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, los vas a ver en esa propuesta de PRI, PAN, PRD, y van a ser los opositores de los mismos morenistas que no dejaron pasar, porque hay un problema en Morena muy fuerte que no han entendido ellos, que la unidad los hace fuertes, pero van a tener problemas. Y me gustaría ver también de las 15 gobernaturas cuántas candidatas van a ser mujeres a la gobernatura. Sí, eso va a estar interesante, es lo que ayer comentaba nuestra colega Enriqueta Burelo, de esta condición de género que ahora lo está poniendo prácticamente como requisito, como obligación de los partidos políticos para que coloquen en primera línea a las mujeres, ya no como segunda posición, ya no como suplentes, sino a la cabeza de las gubernaturas del estado. A ver qué pasa en ese sentido. Y bueno, está muy interesante la columna de Alejandro Moguel, se lo recomendamos porque eso va a ir bajando en cascada. Ya firmaron los partidos políticos, sí, y AMLO destapó ese proyecto el 8 de octubre, consideró que Sí por México era el Frente Nacional Anti-AMLO 2 y añadió que sería encabezado, y hoy lo vemos, por Claudio X González, es el que comentaba en la foto, Claudio X González, que estuvo muy activo en materia educativa y respaldando siempre al presidente Enrique Peña Nieto, que dicho sea de paso, la FGR ya está investigando también al presidente Enrique Peña Nieto del PRI, con este proceso de investigación que se le sigue a Videgaray en la FGR. Y bueno, y también está ahí no solo Claudio X González, Gustavo Hoyos, cuya intención era también desacreditar el proyecto. En fin, viene ese asunto muy interesante y todo parece indicar que este primer bloque político que se está haciendo ya con estos empresarios es el que se estaría formando ya en los próximos días, porque ya tienen que empezar los registros para las coaliciones o alianzas
ante el INE o ante el IEPC, que las fechas se van a ir cumpliendo y vamos a estar viendo ya la formalidad que eso va a bajar, como se ha dicho en el caso de Tuxtla Gutiérrez, que irían juntos PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y algunos otros partidos políticos, que ya veremos cómo viene, y no solamente eso, sino quiénes van a encabezar a estos partidos políticos, y no va a ser nada fácil, ¿eh? Mira, yo veo que no hay que perder de vista la pandemia, la inseguridad. Lamentablemente asesinaron a una presidenta municipal en Veracruz. Sí. No hay que perder de vista la situación de la economía, Tony. Esto va a ser determinante para lo que pase el próximo año. Y si Morena, este movimiento, no llega a los consensos y los acuerdos, dejarán ir buenas propuestas que serán tomados por estos tres partidos. Y si estos tres partidos invitan a candidatos, a ciudadanos a participar, que sean bien vistos en sus regiones, le pueden dar dolor de cabeza al presidente, porque sí pueden ganar gobernaturas, diputaciones federales, que son determinantes para el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sí tiene que tener mayoría para todo lo que él quiere transformar, ayuntamientos, diputaciones locales. Y en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas se va a poner interesante. ¿Cuántos diputados van a ser de Morena? Que son 13 que están en juego. ¿Cuántos van a ser diputados locales? Y en juego los 123 municipios, que a ver cómo se pinta el estado, Tony, con este proceso electoral, sin perder de vista lo que te dije: pandemia, economía e inseguridad. Así es, está muy interesante, y también muy atractiva hoy la columna de Juan Carlos Calimayor Franco, a estribor de matar a los gorriones. Esta historia que en algún momento habíamos comentado de Mao Zedong, sí, pues aquel gran líder comunista que era muy adulado, muy reconocido a nivel mundial, porque tenía pues algunas decisiones para construir, edificar su país, que venía con un gran serie de conflictos internos y externos. Y bueno, él dice que la sociedad comunista le rendía un culto enorme a la personalidad de Mao, era un honor estar con Mao Zedong, y una de las políticas que hizo Mao Zedong fue que cómo le daba más alimento a su gente, y entonces de un día mandó a matar a todos los pajaritos, a todos los gorriones, porque según sus cálculos estos animalitos estaban consumiendo los alimentos que debería consumir su sociedad en aquel entonces. Entonces, según los recuentos que hoy nos relata sí, Juan Carlos Calimayor, cada gorrión comía 4.5 kilos de gramos al año. Por lo tanto, mató a 1 millón de gorriones. Súmale. 1 millón de gorriones que se podrían alimentar a 60,000 personas más. Según palabras de Mao, como escribe Juan Carlos Calimayor, los gorriones son una de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas. Ya me estoy imaginando a Mao hablando así, ¿verdad? Se comen nuestras cosechas, mátenlos, ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Tenemos que perseverar con la tenacidad de la revolucionaria. Y estos nidos pues fueron destruidos, los huevos rotos, y los polluelos acabaron muertos al no haber adultos que los alimentase. Pues bueno, fue esa época. Pues entiendo un poco también que quiere comentar Juan Carlos Mayor, ¿no? Pues lo que está pasando en México, ¿no? Por aquellos sueños de algunos que ven a este país como comunista, como Venezuela, como Bolivia. No hemos visto grandes evidencias de un comunismo particular en México, pero bueno, en la opinión personal de Juan Carlos Calimayor, algunas cosas podrían parecerse a México. Sí, claro. Está muy interesante. Gracias, Juan Carlos, por este gran relato de Mao Zedong, que fue muy interesante. Y que él dice que peligra, y cierto, coincido con él, estamos peligrando las clases medias, mi Tony. Sí. Al final lo compara, ¿no? Erradicar sí, claro, a la clase media en medio de la peor crisis de salud y economía. Construimos elefantes blancos. El presidente ha decidido matar al gorrión, erradicar a la clase media, y muchas empresas a las que culpa de la desigualdad no las haya apoyado, sino que ahora las ahorca con más cargas impositivas y un terrorismo fiscal que está provocando el cierre de miles de negocios y como consecuencia el despido de millones
de personas. Pues según él también el presidente está matando a algunos gorriones, que es clase media. Muy interesante tu columna hoy, te felicito, Juan Carlos, está muy bien elaborada. Y bueno, Emiliano Villatoro también, nuestro colaborador, que él vive en San Cristóbal de las Casas, es un militante de Morena, y él habla de este dicho también. Ayer hablábamos de Jan González, ayer o antier, y ahora también este dicho que dijo González N. Santos: la moral es un árbol que da moras, ¿no? Pues esto en relación a todas estas críticas que siguen con el presidente, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre sus políticas públicas, sobre aquellos que extrañan esa bonanza del poder, los constructores que hoy se ven limitados, que ya no están decidiendo como antes. Por supuesto, también Emiliano se refiere a esa burguesía que creció al amparo, hay que decirlo, por supuesto que había una clase más que pudiente en este país, y ahora se entiende que pues son los opositores al presidente de la República, ¿no? Sí, yo coincido mucho con las propuestas del presidente Andrés Manuel, igual con nuestro columnista y compañero que está en San Cristóbal. Yo creo que al presidente todavía le hace falta mucho apretar más, Tony, porque la corrupción no se ha acabado, sigue, y ahorita la corrupción, ¿sabes dónde está? En los ayuntamientos. Por eso todo el mundo quiere ser presidente municipal. Yo creo que ahí está la fuga de capital, y en muchos estados, en las gobernaturas, que se han prestado a actos de corrupción, y con la iniciativa que hoy va a lanzar el presidente con los outsourcing, que también han servido para que los gobernadores en turno, los exgobernadores que tuvieron la oportunidad de hacer grandes negocios, Tony. Las factureras, era un negociazo redondo, donde un político pasaba a ser de clase media a ser un tipo pudiente, millonario. En meses, Estás hablando en 2 meses hasta arriba. Sí, y el cambio era radical. Entonces, ese es uno de los graves problemas de este país, la corrupción, y coincido con eso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la tarea no se ha terminado. Es muy grande el reto. Ve cuántos alcaldes en México, en Chiapas, que eran ciudadanos de a pie, Tony, hoy son hombres millonarios, y que han tenido la oportunidad de estar hasta 2 o 3 veces en el cargo como presidentes municipales, y con esta ley que les permite reelegirse, pues todo el mundo quiere ser presidente municipal. Prácticamente son 6 años casi siendo gobernadores en un territorio pequeño de municipio. Entonces ahí es donde está el negocio redondo todavía, y en algunos casos en algunas gobernaturas. Así es, y cerramos con la columna invitada de Viviana Velasco, que está muy interesante, y coincido totalmente con todos los datos que expone aquí, datos duros, datos estadísticos, experiencias que han empezado, las investigaciones sobre los niños cooptados o alcanzados por al servicio del narcotráfico. A mí nadie me lo contó, no lo leí. En una experiencia estuve en Culiacán hace como 3 años, más o menos, y todo esto que ves en las películas es más que cierto. Todas las series del narcotráfico, de los halcones, ahí están los niños menores de edad de 12 años, 13 años, 14 años, sabiendo el narcotráfico, qué dice la ley sobre la detención de menores de edad, hagan lo que hagan, la ley tiene una consideración sobre los menores de edad, incluso aunque hayan asesinado, salen liberados con una buena con un buen abogado de ellos, estos abogados del diablo que se conocen, y están ahí en las esquinas con su moto, con halcones literal. ¿Qué son los halcones? Los que informan del movimiento de la policía, del ejército, la marina, y también no solamente informan, sino de la competencia, de aquellos que pueden estar traicionando, de aquellos de los otros cárteles, de quién está vendiendo más o menos droga. Son informadores, y ahí están los niños, ¿los ves? Parecen de juguete. Pero dime, ¿qué niño un adolescente que pueda ganar 9,000 pesos mensuales, por eso, que le dan su moto, ese es el le dan su atractivo, celular, le dan un arma,
un adolescente ganando 9,000 Pues a mira, 18,000 pues, pesos, porque en Sinaloa son plazas muy caras y ahí ganas muy bien. Pues mira los datos que expone hoy Viviana Velasco, lea por favor, está muy interesante, es una realidad que no se puede ocultar en este país. Se estima que en México hay alrededor de 460,000 niños halcones equipados con armas de todo tipo, es cierto. A finales de agosto de 2017, cuando una madre caminaba junto a su hijo, este es un relato, sobre la calle de la República de Colombia en la Ciudad de México, en el cruce de Rodríguez Puebla, en el centro de la Ciudad de México, de pronto fueron sorprendidos por 3 personas que viajaban en una motocicleta azul, entre ellas un niño. El hombre se bajó, lo asesinó y huyó. Sí. Niños sicarios. Y bueno, habla de grandes cifras y de la normatividad. Jóvenes desde los 12 años son reclutados por grupos criminales porque saben de las modificaciones que en 2005 el artículo 18 constitucional, ojo, aquí está la nota, el artículo 18 constitucional y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes impiden a los jueces meterlos a prisión. Tienen de 2 a 17 años para explotarlos. Cuando el padre de familia intenta hacer algo, el niño ya está súper coludido, es parte del crimen organizado. Por eso te digo, ¿qué niño se resiste a tener un sueldo mínimo, Tony, de 9,000 pesos, o adolescente de 9,000 pesos, a 18, 20, 25,000 pesos? Literal, es la escuela del crimen, por la tener escuela el control del de crimen. un espacio, de una pequeña plaza, y monitorearla, con lo que tú dijiste, qué cantina abrió, quién no paga el derecho de piso, la competencia. Sí. ¿No? Y de paso, obviamente, se ven ahí los niños con el pequeño audífono acá conectado a la cintura, están informando, se mueven de un lugar a otro. Es sorprendente, sí, claro. Y eso lleva años, eso no es de ahora, y por eso está interesante la columna de nuestra compañera Velasco, que es la escuela colombiana. Exactamente, describe mucho las cifras, en dónde están, en qué estados de la República, y prácticamente hay una generación que se viene criando, y este apartado de la Constitución Política Mexicana, en los códigos penales, donde ya sabe el narcotraficante cómo usa estos menores de edad, porque sabe que incluso no pueden ser llevados, no pueden ser condenados, sí, claro, sino los tienes que tener en un lugar, sí los detienen, pero les dan atención psicológica, les dan atención de diversión, los atienden y prácticamente se vuelven intocables. Los educan, les enseñan a usar armas, a usar motos. Esa es la escuela colombiana que dejó Pablo Escobar Gaviria, fíjate. Es muy lamentable. Pues bueno, con esta información nos vamos a la 1 de la tarde. Lo esperamos en una entrevista exclusiva con el diputado Camacho, es de Morena, es de San Cristóbal, y nos hablará sobre la agenda ambiental allá en los Altos de Chiapas, que está muy interesante, y también lo que ha pasado con las inundaciones allá en los Altos de Chiapas. A la 1 de la tarde lo esperamos en la entrevista. Gracias, hasta pronto.